Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escuchan? Pueden confirmar que están escuchando bien. Antes de más, gracias por vuestra presencia. Este es el primero webinar de una serie que queremos hacer con diferentes tópicos, abordando diferentes temas, sea diferentes métodos de limpieza, hablar de diferentes tipos de producto, contaminantes y todo eso. Queremos que sea una formación regular para que toda la gente pueda aprender un poco más sobre nuestros productos, cómo utilizarlos con suceso. Hoy vamos a hablar sobre lo que dicen los fabricantes de módulos fotovoltaicos, cuáles las limitaciones, las indicaciones de los fabricantes, la gama de nuestros productos, lo que nos hace diferentes, las tecnologías que están inclusas en nuestros productos, las cartas de conformidad de los fabricantes para que no tengáis problemas con las garantías, el tipo de suciedad y contaminante de acuerdo con cada producto, buenas prácticas para utilizar nuestros productos. Ya sabemos que a una curva de aprendizaje que nuestros productos tienen, podemos ayudar a acelerar un poco el aprendizaje de nuestros productos. Después, hablar de cómo abordar problemas con contaminantes desconocidos o suciedad desconocida, qué productos utilizar, y cuál la orden correcta para testar los productos. Después, los métodos de limpieza adaptados a cada producto que podemos utilizar o no. Hablamos también de bombas dosificadoras para que se queden más eficientes en la utilización del producto. Creemos que es un equipo interesante para tener con vosotros, y que permite utilizar químicos con mucha más facilidad y con mucha precisión. Para terminar, vamos a hablar de cálculos de retorno de inversión y cómo una limpieza especializada, con un producto de limpieza especializado, en el primer impacto puede parecer muy cara, comparado con una limpieza tradicional, pero tiene un retorno de inversión muy rápido, y es algo que tiene que ser comunicado a los clientes para que estén más confiantes en tomar la decisión de limpiar. Porque muchas veces hay problemas de costes, de orçamentos que no están previstos, pero hay que tener en cuenta eh, las pierdas que tienen. Lo que hace un agente de limpieza o un revestimiento adecuado para la industria solar son, primero, todos los requisitos deben ser validados por laboratorios independientes, sea la parte de seguridad para los módulos, para las placas, y también la parte ambiental. Normalmente el mismo laboratorio no hace los dos tipos de testes, es necesario tener más que uno. Nosotros trabajamos con TÜV Sud, que es un laboratorio de Alemania que hace los testes a los paneles, y hace sentido que sea el laboratorio para testar el impacto de nuestros productos en los paneles, si van a tener daños para los materiales, si hay problemas con la transmisión de luz, que todavía tenemos los certificados de TÜV Sud exactamente a probar que
la utilización de nuestros productos no van a tener un impacto en las placas. Eh, el CBR es el laboratorio que utilizamos para la parte ambiental, la parte de biodegradabilidad, el ciclo de vida de los productos con las emisiones de CO2, toda la parte de impacto para las plantas flotantes, es nuestro laboratorio de elección para hacer los testes. É claro que estamos nunha industria verde e todos os produtos deben ser biodegradables e respetuosos do medio ambiente. Non hace sentido que sea de outra forma. Todos los materiales de los paneles deben estar protegidos, no, los productos no pueden dañar de ninguna forma los materiales, el aluminio o el silicón, el revestimiento antirreflectivo. Tienen que estar seguros que utilizar los productos no van a dañar ningún material. Naturalmente, no puede tener interferencia en la transmisión de luz, porque cualquier tipo de interferencia vaya a quitar energía de producción de la planta. La interferencia con el revestimiento antirreflectivo también es muy importante porque si vamos a limpiar y vamos a dañar el revestimiento, hablamos de poder tener pérdidas de 3% en la producción total de la planta. Y tiene impacto directo en la garantía de las placas. Y naturalmente tiene que ser compatibles con los métodos y los equipos de limpieza. No puede dañar los robots, los cepillos rotativos o el cepillo tractor. Tienen que estar seguros con la utilización de nuestros productos. Lo que dicen los fabricantes de paneles solares depende un poco del fabricante, porque cada fabricante tiene un poco sus propias reglas, pero hay algunas más globales que son comunes a los fabricantes, que es los agentes de limpieza deben ser ecológicos y aprobados por ellos. El agua blanda debe ser utilizada para limpiar, para que no se quede con manchas después. Limpiar cuando la temperatura está más baja y las placas están produciendo menos, por dos motivos. La temperatura es para no tener problemas con las diferencias de temperatura entre el agua y la superficie. Si hay un diferencial de temperatura muy grande, podemos tener un choque térmico y tener fracturas. Es raro, pero acontece. Y naturalmente también, una vez que no podemos desligar una placa, si hay luz, está produciendo, si tienes menos luz, tienes menos riesgo de electrocución, que es la gran diferencia entre limpiar vidrio y limpiar paneles. Son diferencias muy importantes que hay que tener en cuenta y es todo un otro tópico que podemos hablar durante horas también. Para terminar, los raspadores no son permitidos porque pueden dañar el revestimiento antirreflectivo, pueden dejar marcas permanentes y también las máquinas de alta presión, porque puede dañar el silicón y con eso puede empezar a entrar agua en la placa y va a causar daños permanentes. Y es un riesgo de fuego también, porque entra en cortocircuito y puedes tener riesgos de fuego. Que hemos visto muchas noticias últimamente de casos de plantas que tienen fuegos fortísimos. Y si hablamos de un tejado, no es solamente la planta que está en riesgo, es toda la estructura, todo el edificio que puede estar completamente dañado. Felizmente, hoy en día
los fabricantes ya hablan de que es necesario limpiar. Todavía algunos más pequeños continúan con el tema de que son autolimpiantes. No es verdad, lo sabemos. La realidad nos muestra que no existen placas autolimpiantes todavía. Puede ser que en el futuro la tecnología exista, pero hasta este momento no existe. Tenemos que limpiar. Y si no limpiamos, el primer riesgo que tenemos es de puntos calientes. Podemos ver en las fotos arriba que mismo cuando no parece que esté muy sucio, si utilizamos una cámara térmica, vamos a ver que ya existen puntos calientes. Es la realidad. No es necesario mucha suciedad para que un punto caliente se haya creado. Y es algo que los instaladores no van a hablar de eso porque no quieren hablar de manutención, pero nosotros tenemos que educar a los clientes finales, que este riesgo existe y es también un riesgo de fuego, porque se puede dañar al punto en que el backsheet se daña y tienes humedad a entrar en el panel y ahí empiezan los riesgos de fuego con los cortocircuitos. eh, y hay que cambiar las placas lo más rápido posible. Otra cosa es que mismo un dejeto de pájaro, un excremento de pájaro, puede ser suficiente para crear un punto caliente. No parece muy sucio, en la producción, el impacto en la producción no es muy grande, pero en la vida de la placa es un impacto brutal. Podemos hablar de dañar completamente una placa que tiene que ser sustituida eh, porque se va a dañar al punto que no marcha más. Y una vez más hablamos de riesgo de fuego. Sin, sin hablar de puntos calientes, continuamos a tener la parte de daños en los materiales de las placas, principalmente si hablamos de contaminantes industriales que pueden degradar la silicona, pueden causar oxidación del aluminio y todo eso puede llevar a una reducción del tiempo de vida útil del módulo, porque vais a tener ingresión de agua, de laminaciones, y no hay cómo reparar. Es cambiar la placa. Si el modelo existe todavía, que es un otro problema, es que cuando hablas de una planta con 5 o más años, probablemente no existen placas para cambiar directamente. Es necesario hacer placas a la medida o encontrar de otro fabricante con las mismas características para que puedas cambiarlas directamente. Es un problema que ya empieza a aparecer mucho ahora que las plantas se quedan un poco más viejas. Otra parte es, por ejemplo, el desgaste acelerado del revestimiento antirreflectante, que es muy visible en problemas, por ejemplo, de polvo de cemento, que el cemento va a dañar el revestimiento y mismo después de limpiar, la placa no se va a quedar como nueva, porque ya existen daños permanentes. Y es por eso que todas las plantas próximas de centrales de hormigón, centrales de cemento, centrales de calcario, de transformación de calcario, si no son protegidas desde su instalación, es muy rápido para tener una degradación de la placa. É claro que todos estes problemas se van a resultar en pérdidas financieras sustanciales. Tenemos casos de pierdas casi de 100%,
Em, Hablamos de problemas de polvo de piedra, por ejemplo, polvo de cemento, óxidos, que eh, han pasado 4 o 5 años sin limpiar y ya no, la camada que tiene en la placa es de tal forma que no pasa ninguna luz. El inversor no marcha todavía porque no tiene energía suficiente para justificar. Em, y es claro que el tiempo de retorno de inversión, si normalmente hablamos de 7 años para instalaciones comerciales, hablamos de 11, 12, 13, 14 años, casi no hay retorno, porque después de 14, 15 años, una instalación comercial está lista para cambiar las placas, porque la tecnología ya ha evoluido, hace sentido cambiar las placas. Lo mismo que decir, hemos hecho una inversión y al final de 15 años eh, es un resto de cero, no tiene cualquier tipo de retorno. Aquí tenemos algunos ejemplos de pérdidas críticas. Eh, el polvo de cemento fácilmente hablamos de más de 40% de pérdidas. Tenemos varios casos arriba de eso, de 50, 60, 70%. En este caso es una planta que tiene menos de 2 años. Y ya estaba casi con un 70% de pérdidas. Excrementos de aves también pueden tener un impacto muy grande, 15% fácilmente, principalmente en este caso que está en la foto, era creo que 30% de pérdidas que tenía el cliente. Para la parte de los hongos también eh, hay algunas situaciones que son muy agresivas, por ejemplo, hongos en las destilerías, que es este caso, que es una destilería y tiene un tipo de hongo que se alimenta de alcohol. Tienen una evolución muy rápida y no existe casi transmisión de luz para la placa porque se queda totalmente llena de hongos. Y aquí hablamos mucho más de 25% de pérdidas, pero cuando encontramos los problemas un poco más en el inicio, conseguimos controlar más las pérdidas, pero puede llegar a más de 70% fácilmente. Óxidos metálicos también. Este caso en la foto es un caso extremo aquí en Portugal que ha tenido un problema con la isostión. Todo el polvo de hierro que estaba en el proceso industrial se ha quedado en las placas y tiene una espesura de algunos milímetros y bloqueo completamente la luz. Y puedes ver en la foto que es posible de quitar parte que sale sola, pero se queda con una camada sustancial todavía en las placas después de quitar la parte que está más fácil de quitar. Líquenes es lo peor para las placas, probablemente el contaminante más difícil de quitar de placas solares. Se quedan muy adheridos en la superficie. Em, norm- Antes de tenermos nuestro producto específico para líquenes, la solución era utilizar biocidas muy agresivos o raspadores, quitarlos mecánicamente con raspadores, pero es un riesgo muy grande para las placas. Y ahí las pérdidas son principalmente por la creación de puntos calientes, que van a crear puntos calientes y tienen un impacto muy grande en la producción de las placas. Pintura también, hablamos de los Estados Unidos y Australia, por ejemplo, que pintan las casas con spray, con pulverizando. Eh, ahora de esos países es más para la parte industrial, que tienes cabines de pintura con la exhaustión por el tejado
se va a quedar lleno de tinta, de pintura, y es necesario un producto adecuado para evitar utilizar productos más agresivos como solventes que no son permitidos por los fabricantes. Nuestra gama de productos está dividida en dos. Tenemos los revestimientos y los agentes de remoción de contaminantes. Para la parte de revestimientos tenemos dos tipos de revestimientos, los antistáticos y los hidrofóbicos. Los antistáticos son revestimientos que pueden ser utilizados en todo el mundo, no está dependiente del clima. Y los hidrofóbicos son más adecuados para utilizar en climas con mucha lluvia, mucha humedad, que tienen una presencia constante de agua en las placas. Um, es recomendable para zonas tropicales, para norte de Europa y centro de Europa, donde tiene lluvia frecuentemente. Eh, el antistático es para todos los otros climas, áridos, semiáridos, mismo que tenga alguna lluvia, mayor parte del año las placas se van a quedar secas y ahí hace más sentido un antistático. Para la remoción de contaminantes, tenemos productos específicos para cada problema, para quitar cemento, para quitar óxidos, líquenes y hongos, pinturas y también nuestro ablandador de agua, nuestro Water Softening Agent, para que podáis utilizar agua dura, tratarla antes de limpiar y al final no tener manchas de minerales en las placas. Lo que nos hace diferente es que nuestras fórmulas son propietarias, son desarrolladas por nosotros aquí en Portugal. Todos los productos han sido pensados desde inicio para placas solares. No hablamos de productos que han sido desarrollados para otras aplicaciones y convertidos para solar, ¿no? Son pensados desde el inicio de la empresa para ser aplicados en placas solares. Tenemos 3 patentes en nuestros revestimientos antisuciedad, dos por los revestimientos antistáticos y uno para los hidrofóbicos. Los productos son biodegradables también, respetuosos del medio ambiente, son todos a base de agua, no tenemos productos a base de solventes, no utilizamos amonia o algo así. Son CO2 negativos, el proceso de utilización de nuestros productos es de CO2 negativo porque vamos a ganar producción de energía a limpiar los productos y eso es suficiente para equilibrar las emisiones de CO2 de los productos con las emisiones que vamos a evitar a tener placas más limpias. Todos los productos son certificados para solar por TÜV Sud. Tenemos cartas de conformidad desde agentes fabricantes, los más grandes como Trina, JA Solar, como Jinko Canadian, Gené Solar, Suntech, los más grandes y que representan un 80-90% del mercado en total. En este momento estamos a hablar con los fabricantes para tener la aprobación de la gama completa de los productos y ya tenemos de J Solar, de Longi y Genergy, son los primeros fabricantes a tener aprobación para la gama completa de Chemitec. Finalmente, y ha sido algo que hemos hecho el año pasado, hemos probado que el Solar Wash Protect y el Water Softening Agent son seguros para utilización en plantas flotantes, que no van a tener impacto en la vida acuática próxima de la planta. Y con eso
las empresas que hacen limpiezas de plantas flotantes tienen más herramientas para limpiar de forma más efectiva, porque limpiar plantas flotantes es muy complicado por las condiciones y también porque la cantidad de suciedad que los pájaros dejan en las plantas hace necesario de pasar varias veces. Es una limpieza muy complicada y que necesita de mucho tiempo. Y con esto tenemos más una herramienta para que la empresa de limpiezas pueda ser más rápida a hacer su servicio. Por las tecnologías, tenemos 7 divididas entre los diferentes productos. Tenemos el AluProtect, que es una protección de aluminio que hemos añadido a los productos para que podamos utilizar principios activos sin pH neutro. Nuestro Solar Wash Protect y los revestimientos son de pH neutro, pero para la parte de contaminantes necesitamos de un pH diferente. Y para proteger las placas hemos añadido una protección de aluminio para que se quede seguro sin tener ningún impacto en las placas. Mismo cuando se utiliza el producto totalmente concentrado, sin diluir. El Multi-Ion Capture es para nuestro ablandador de agua, para nuestro Water Softening Agent, que va a capturar no solamente calcio, pero también magnesio, sodio, hierro y otros minerales, otros iones presentes en la agua, y así podemos tener la garantía que si tienes una agua más rica en hierro, menos en calcio, el producto va a marchar bien todavía, porque también tiene capacidad para capturar esos iones. El Instant React está presente en el CRA, en el MRA, en el Cement Removal Agent y Metal Oxide Removal Agent. Significa que no tienes que esperar, la reacción es inmediata con el contaminante y muchas veces es visible. Puedes ver una reacción inmediata con la placa y visible, una reacción que hace una espuma blanca y es señal que es el producto adecuado para ese contaminante. El Active Bond Breaker es para los contaminantes más difíciles de quitar, que tienen una unión más fuerte entre el contaminante y el módulo, que son en este caso el Lichen Removal Agent y el Paint Removal Agent para líquenes y pintura. Y el objetivo es que vaya a romper la unión entre el contaminante y el módulo para que sea más fácil de limpiar, de quitar lo contaminante. Para nuestros antistáticos, para nuestros productos con tecnología antistática, tenemos el Antistatic Easy Plus, que ha sido la tecnología que hemos desarrollado para que sea fácil de aplicar. No requiere limpiar antes, son productos que son aplicados, el revestimiento es aplicado durante la limpieza, sin que necesites de limpiar antes y después aplicar el revestimiento. Tú haces todo en una sola operación para que los costes sean más bajos y para que no haya ninguna disrupción con los métodos existentes para limpiar. El Hydrophobic Easy Plus es también similar al Antistatic, es mezclado en el agua de limpieza, no necesita de prelimpieza, está presente en nuestro The Solar Defender, que es nuestro revestimiento hidrofóbico de fácil aplicación. Todos los revestimientos tienen nuestra tecnología antiadherente, el Advanced Low Adhesion, que son las propiedades que permiten que la próxima limpieza sea más fácil, para que facilitar la vida del limpiador también, y también va a permitir que con la lluvia
una parte del contaminante o de la suciedad se pueda quitar un poco más y mantener las placas más limpias entre limpiezas. Las cartas de conformidad. Podéis ver ahí que tenemos para Solar Wash Protect y el Anti-Static Solar Armor. Son los productos con más cartas porque también son los primeros productos que han sido desarrollados por Chemitech. Y después tenemos los otros con el Cement Removal Agent, también ya con muchas cartas porque es un problema bastante común y acabamos por trabajar junto con los fabricantes para probar los productos y garantizar que la garantía queda válida y que no se vaya a quitar por utilizar el producto. En este momento, como había dicho antes, Ranergy, Longi y JA Solar son los fabricantes que ya han aprobado la gama completa de productos. Aquí en estas tablas podéis verificar los productos más adecuados para la suciedad más común, la suciedad orgánica como polvo, excrementos de aves, de depósitos de carbono como la polución ambiente, el polen, resinas y todo eso. El Solar Wash Protect y el Leak and Removal Agent son los más adecuados. Ahora tenemos nuestro nuevo producto para drones, también adecuado para como suciedad orgánica, pero para problemas inorgánicos, para contaminantes, tenemos productos dedicados, como es el caso del Cement Removal Agent, más adecuado para polvo de cemento y polvo de piedra, de caliza. Para polvo metálicos y óxidos, el Metal Oxide Removal Agent. Para líquenes y hongos, el Lichen Removal Agent. Para pinturas, el Paint Removal Agent. Y para quitar los minerales del agua dura, es el Water Softening Agent. Para problemas más específicos como mismo manchas de silicona o betún, el PRA puede ayudar. Una acción limitada, hablamos de contaminantes muy agresivos que se van a pegar mucho en las placas, es que el PRA es un producto que no es tan agresivo como algunos industriales para proteger las placas y ahí su acción va a ser un poco más limitada. Una aplicación también mucho normal hoy en día es para quitar manchas de agua dura, para placas que han sido limpias con agua dura, que están próximas de sistemas de riega, y ahí necesitan un producto específico y el Cement Removal Agent es lo más indicado porque es un producto indicado para quitar calcio, que es lo más encontrado en manchas de agua dura. Nuestros productos tienen una curva de aprendizaje que sabemos que puede demorar un poco. Tenemos aquí algunos tópicos para que se queden más efectivos, más eficientes a utilizar nuestros productos, como seguir nuestra dilución recomendada, ir ajustando de acuerdo con los resultados. En nuestro sitio web tenéis toda la parte de fichas técnicas, también de guías de utilizador que tiene indicación de las diluciones recomendadas para cada producto y para cada método de limpieza. Es algo que estamos actualizando frecuentemente y está disponible para todas las personas vía nuestro sitio web.
Un pormenor importante es que los paneles deben estar secos antes de aplicar nuestros productos. El objetivo es que el contaminante o la suciedad vaya a absorber todo el producto. Si tenemos agua antes, el agua va a estar a diluir más nuestro producto y será menos efectivo. Así, pueden limpiar antes los paneles para quitar el polvo que está suelto, el contaminante que se queda en el panel pero no está adherido. Pero dejen las placas secar antes de aplicar nuestro producto. Em, si los paneles están demasiado calientes o cerca de congelarse, los productos van a ser menos eficientes, es garantizado. Si está muy caliente, se va a evaporar muy rápidamente. Si está cerca de congelarse, hablamos de transformar el producto en hielo, porque los productos son de base de agua. El punto de congelación es próximo del punto de congelación del agua. Y así, si hablamos de temperaturas cerca de cero o arriba de 35 o 40 grados, ya estamos ah, vamos a ser menos efectivos. Es garantizado, porque la evaporación o las pérdidas para el hielo van a aparecer y no queremos que eso se pase. La rigidez de las cerdas es importante también para algunos trabajos. Cuando hablamos de líquenes, por ejemplo, utilizar cerdas más adecuadas, más duras, va a ayudar, es importante. Um, si para polvo o cerdas más suaves son suficientes, para contaminantes hay alturas que es necesario tener cerdas un poco más duras, pero todavía sin tener el riesgo de dañar las placas. Un otro pormenor para tener en cuenta es que em, debéis utilizar producto suficiente para cubrir toda la superficie del panel. Cuando hablamos de contaminantes uniformes que están en todo el panel, y una cantidad que permita que el producto entre en el contaminante y llegue al vidrio del panel. Solamente así vamos a conseguir que la totalidad del contaminante se quite del panel. De otra forma, podemos quitar una parte, pero vamos a tener que aplicar nuevamente el producto. Productos como el Lichen Removal Agent y el Paint Removal Agent necesitan de tiempo para actuar. Ahora también tenemos el Drone Solar Cleaning Agent, también necesita de tiempo para actuar, pero es importante no dejar secar los productos porque van a perder eficiencia. En el caso del polvo de cemento, por ejemplo, eh, si dejamos el contaminante secarse, si dejamos que el producto se seque, en algunos tipos de cemento, el cemento se queda nuevamente duro y tenemos que volver a aplicar el producto. Por eso, el objetivo es que van a cepillar antes que el producto se quede seco. Finalmente, para todos los productos de limpieza necesitan ser cepillados y enjaguados. Los revestimientos como el Anti-Static Solar Armor y el de Solar Defender no necesitan de ser enjaguados, pero todos los otros van a necesitar de ser enjaguados porque son productos de limpieza que van a hacer espuma y hace falta quitar la espuma para que no se quede con manchas al final. Finalmente, el agua para enjaguar debe ser suave o desmineralizada, sea con nuestro producto, el Water Softening Agent, sea con osmosis inversa o agua destilada, por ejemplo, si tiene fácil acceso para eso. Para el DSA, el tiempo de actuación es de 5 minutos.
Es claro que puede ser adecuado de acuerdo con un nivel de la sociedad. Si tienes menos, no necesitas actuar tanto tiempo. Si tienes más, puede ser que sea necesario actuar más tiempo. Y después la temperatura también va a tener influencia. Si quedas con una temperatura más alta, es importante hacer un enjuague antes que se seque, para que sea más fácil y vaya a gastar menos agua. Em, pero 5 minutos es nuestra recomendación de tiempo medio de actuación. Si habemos hecho todo correctamente y los resultados no son los esperados, también hay que tener en cuenta que una sola aplicación puede no ser suficiente. Puede ser necesario aplicar más que una vez. Y cuanto más antigua es el contaminante, es la suciedad, más difícil se va a quedar de limpiar. Em, y como tal, puede ser necesario aplicar 2, 3 veces el producto para tener un resultado de acuerdo con el esperado. A quitar todo y dejar la placa como nueva. Saber también el tipo exacto de suciedad o contaminante que está presente en las placas, em, para que eh, te- puedas utilizar el producto correcto. Porque si hablamos de óxidos y estamos intentando quitarlos con el producto de cemento, no va a marchar bien. Es por eso que es importante identificar el contaminante o la suciedad para utilizar el producto correcto. Si no sabemos cuál la suciedad o el contaminante, em, tenemos algunas reglas para testar. Empezamos por saber si es un contaminante orgánico o inorgánico. Si es orgánico, como polvo, si es grasa, si es polen o algo similar. Entonces vamos a intentar con Solar Wash Protect, que es el producto más general, y ver si funciona. Si no funciona, entonces tenemos el Leak and Removal Agent, que es también un producto muy, muy bueno para contaminaciones orgánicas extremas, porque tiene más poder de detergencia, de limpieza, que el Solar Wash Protect, que es un producto de pH neutro. Es el producto indicado para todas las limpiezas, pero en las limpiezas ocasionales más extremas, el Leak and Removal Agent puede ser una buena opción. Si es inorgánico, entonces vamos para los removedores de contaminantes. Empezamos con el CRA, el Cement Removal Agent, para ver si hay una reacción, se marcha. Si no marcha, pasamos para el Metal Oxide Removal Agent. Si no marcha, intentamos el Paint Removal Agent. Y muchas veces son casos de tentativa y error, porque no tenemos información de qué contaminante está en las placas, entonces vamos a intentar diferentes productos o una mezcla de productos. En la foto de la derecha tenemos, por ejemplo, una placa que ha sido limpia con dos productos. Primero ha aplicado el Cement Removal Agent para quitar la parte del cemento y después el Metal Oxide Removal Agent para quitar el óxido. Porque esta es una planta que hace cemento especial, no es cemento Portland, es un cemento para una aplicación especial que en la fórmula tiene óxidos metálicos y como tal solamente el Cement Removal Agent no es suficiente para quitar todo. Así ha sido necesario utilizar dos productos y los resultados han sido los esperados. Claro que después de este test inicial ha sido necesario establecer un protocolo de limpieza de cómo ser más eficiente posible en utilizar los dos productos con un robot en este caso. Em, También tenemos casos como en la izquierda que
es una combinación de contaminantes. Tenemos óxidos y jabón industrial, que ahí empezamos con el MRA y después hemos quitado el restante con el Solid Waste Protect. Y como tal, no hay un producto para esta situación. Ha sido necesario combinar productos. Hablando de métodos de limpieza y cómo utilizar el producto para cada tipo de método de limpieza, el método principal de utilización de nuestros productos es prepulverizar. Diluimos el producto, pulverizamos, cepillamos y hacemos el enjuague. Y está listo. Para la mayoría de los productos es suficiente. Todavía podemos también mezclar los productos en el agua de limpieza para utilizar con métodos semiautomáticos como robots de limpieza o cepillos giratorios, donde no queremos pulverizar antes, queremos utilizar el propio equipo para aplicar el producto. Y ahí podemos mezclar el producto en el tanque de agua tratada o utilizar una bomba dosificadora para que tengamos una dilución perfecta y en tiempo real para la cantidad de agua que estamos utilizando. Para cada tipo de producto, tenemos productos adecuados para los dos tipos de utilización, algunos para solamente mezclar en agua de limpieza y otros más adecuados para pulverizar. El Solar Wash Protect es lo más versátil, puede ser utilizado de las dos formas, prepulverizar para los casos más difíciles, mezclar en el agua de limpieza para los casos menos críticos. Eh, los revestimientos, el Anti-Static Solar Armor, el de Solar Defender y el Mirtec, han sido desarrollados para ser mezclados en agua de limpieza y aplicados durante la limpieza normal con robot, cepillo rotativo o cepillo en tractor, por ejemplo. Los Removal Agents han sido desarrollados para ser prepulverizados, para que también van a tener tiempo de actuación, como por ejemplo el Leak and Removal Agent, el Metal Oxides, dependiendo del óxido y de la gravedad del problema, puede ser instantáneo como puede esperar algún tiempo. El Paint Removal Agent tiene siempre que tener tiempo de actuación. El Water Softening Agent también, si es mezclado en el tanque de agua, necesita de 20 minutos y el Drone Solar Cleaning Agent necesita de 5 minutos para actuar en media. El Cement Removal Agent es el producto que normalmente no tiene tiempo de actuación porque la reacción es inmediata y puedes cepillar inmediatamente, no tienes que esperar. Aquí podemos ver algunos casos de cómo utilizar nuestros productos. Aquí tengo un problema con este vídeo, no sé por qué. Um, Está a cargar el vídeo. Ahí estamos. El método más tradicional de utilizar el Solar Waste Protect es pulverizar, cepillar sin agua y al final enjaguar. Son los tres pasos más simples, más normales para utilizar el Solar Waste Protect cuando estamos a hacer una limpieza manual.
Para cepillo giratorio, hay dos formas. Podemos pulverizar antes, sin pillarse en agua y al final enjaguar, o mezclar directamente en el agua de limpieza y en cuanto cepillamos estamos aplicando el producto al mismo tiempo. Em, tiene, tiene algunas ventajas, tiene otras, algunas desventajas. Puedes utilizar un poco más de producto si no es un técnico acostumbrado a utilizar el producto, pero es más fácil porque no tienes que tener más una etapa para limpiar, pero tienes siempre que enjaguar. Con el robot podemos pulverizar primero, cepillar con el cepillo delantero del robot y aclarar con el cepillo trasero, por ejemplo. En el caso de Solar Pino es posible de quitar la agua del cepillo delantero para cepillar sin agua y el cepillo trasero hace el enjuague. Es una posibilidad. También podemos mezclar directamente en el agua de limpieza, hacer una pasada con el producto para cepillar el producto, limpiar y aplicar el revestimiento y hacer una segunda pasada para hacer el enjuague del producto. Y finalmente, podemos, cuando no estamos buscando la aplicación del revestimiento, estamos buscando solamente la parte de limpieza, podemos utilizar el Solar Wash Protect con una dilución más alta. Hablamos de un para 350, un para 400, para que no sea necesario enjaguar. Vais a tener la performance de limpieza del producto. Como la dilución es alta, ya no vamos a tener la parte del revestimiento, pero vaya a limpiar mejor, vais a tener resultados de limpieza más rápidos para posiblemente evitar algunas pasadas, y no tienes que enjaguar porque el producto está muy diluido y se va a secar sin dejar manchas. Es una opción cada vez más utilizada por nuestros utilizadores porque utilizan el producto casi como un aditivo para el agua para aumentar la capacidad de limpieza del agua. Pasando para el Cement Removal Agent, tenemos también dos opciones de utilización: pulverizar antes y después cepillar y enjaguar, o aplicar directamente a través del cepillo, que también es una opción, y ahí en cuanto estás cepillando, estás aplicando el producto. Después puedes quitar el agua, cepillar sin agua y al final cambiar solamente para agua y hacer el enjuague. Eh, La ventaja es que la misma persona puede hacer todo al mismo tiempo y en casos de contaminación más altas, aplicar a través del cepillo se queda más efectivo. Para la parte de robots, una vez más, es como el cepillo giratorio: pulverizas antes, después cepillas sin agua y al final cepillas con agua para hacer el enjuague, o directamente a través del robot, eh, utilizando el robot como un pulverizador para aplicar el producto y después cepillas en agua y una vez más cepillar con agua. En el vídeo de la derecha es un cliente nuestro de España que ha cambiado el robot de Sanex para que tenga dos alimentaciones, una de producto y una otra de agua limpia, y así puede
eh, cambiar entre producto y agua cuando quiera para que sea más efectivo y una sola persona pueda hacer todo el trabajo. Para, para los líquenes, podéis ver aquí algunos ejemplos de antes y después. A la izquierda, cómo estaban las placas, con líquenes blancos, duros, secos, muy pegados. Después de aplicar el producto, esperar cerca de 10 minutos, creo que te ha sido un poco menos que eso, ya empezamos a ver la diferencia, donde los líquenes salen fácilmente utilizando solamente el dedo, eh, y al final, después de cepillar y enjaguar. Todavía es necesario utilizar un cepillo un poco más duro para facilitar la remoción de los líquenes. A la derecha es un caso más crítico que de la izquierda. Ha sido necesario aplicar dos veces el producto para que todos los líquenes salen, pero han obtenido resultados que las placas parecen nuevas. Este era un caso crítico que sin producto se quedaba casi imposible de limpiar, sin utilizar raspadores o algo parecido. Para hongos es un poco más fácil. Aquí también tenemos antes y después. Pulverizamos, aguardamos cerca de 10 minutos y el producto va a ablandar el fungo, el hongo, para que sea más fácil de quitarlo. Es cepillar o cepillar con agua y se va a quitar todo muy fácilmente. Y dejar las placas como nuevas. También, también es posible hacer con robot exactamente la misma cosa, es pulverizar y después pasar el robot para cepillar y enjaguar. Para el MRA, para el Metal Oxide Removal Agent, es muy similar al CRA, pulverizar antes o directamente con el robot. En este tipo de óxidos, la reacción es visible. Podemos inclusive ver que la parte más contaminada es la parte que hace más reacción con el producto. Y después cepillar y enjaguar para obtener los resultados. Puede ser necesario, como ya es una contaminación importante, puede ser necesario aplicar una segunda vez el producto para quitar todo totalmente. Cuando hablamos de mezclar el producto en agua de limpieza e enviarlo directamente al robot, em, como he dicho, podemos hacerlo de dos maneras: mezclarlo directamente en el tanque de agua o utilizar una bomba dosificadora. Nosotros promovemos bastante las bombas dosificadoras porque creemos que es un equipo interesante para todos los limpiadores, porque puedes tener una dosificación de producto en tiempo real, sin ser necesario tener un tanque de agua. Puedes conectarte directamente a la red y la bomba dosificadora va a añadir el producto en el ratio definido en tiempo real, sin tener cualquier tipo de desperdicio y garantizando que es siempre la cantidad cierta de producto para la agua que estás utilizando. Nosotros recomendamos bombas dosificadoras de la marca Dosatron, que es una marca de Francia. Eh, y en este momento también tenemos stock de los modelos adecuados a nuestros productos para que principalmente nuestros clientes hora de Europa puedan tener acceso a las bombas dosificadoras más fácilmente. Eh,
comprar una Dosatron hora de Europa puede ser demorada, hablamos de varias semanas, y de esta forma eh, podemos tener una respuesta más rápida para nuestros clientes. Pero todavía no tiene que ser no tiene que ser Dosatron. Podéis utilizar otros medios, otros métodos otros equipos para añadir el producto al agua de limpieza. Bombas peristálticas, por ejemplo, también es una opción muy común, pero necesita de energía. La gran ventaja de este tipo de bombas dosificadoras es que utilizan la presión de agua para, para marchar. No necesitan de energía, es solamente la presión de agua que hace funcionar la bomba dosificadora. Hablando de cálculos, creo que es importante también cuando estamos hablando con el cliente final, con el dueño de la planta, tener la capacidad de mostrarle cuál es el retorno de inversión y el tiempo de retorno de inversión. Porque hoy en día hablamos de tiempos de decisión más altos que el tiempo de retorno de inversión. Como podéis ver, tenemos algunos ejemplos ahí. La planta de 10 megavatios contaminada con un polvo de cemento, y se está perdiendo solamente 40%. 40% no es mucho para una planta con polvo de cemento. Va a tener pérdidas anuales de 720.000 euros, y aplicar el producto y limpiar los costes de mano de obra serán solamente cerca de 6.000 euros. Hablamos de gaños de 600.000 euros, que indica que va a tener un retorno de inversión de menos de 2 meses. Hablamos de 6 semanas, 6, 7 semanas, que es muy rápido, pero si vamos a comparar el coste de una limpieza especializada con un coste de limpiar tradicional, no es comparable. Pero esta comparación va a ser hecha por el cliente, porque es la referencia que tiene. Y es importante mostrarle los números para que fique sensible a necesidad de tomar una decisión rápida, porque todos los días está perdiendo producción, es lo más importante. Em, si no tienes una planta con problemas de contaminantes, solamente tienes una planta con problemas de polvo, pues la suciedad normal, em, también hace sentido utilizar un revestimiento. Eh, por ejemplo, una planta de 6 megavatios protegida con un revestimiento antistático que esté perdiendo cerca de 10% para la suciedad. El revestimiento antistático puede recuperar cerca de 3% de las pérdidas, o sea, un 30% del total de pérdidas. Esto significa que va a tener ganancias de 270.000 euros por año por tener el revestimiento en las placas. Pero el coste de aplicación, que es simplemente el coste del producto porque es aplicado durante la limpieza, es de 12.500 euros, que significa que vais a tener un retorno de inversión de 0,6 meses. Hablamos de menos de 3 semanas. Eh, pero el cliente muchas veces no tiene la capacidad de hacer este tipo de cálculos. Para eso estamos disponibles, tenemos herramientas ya disponibles también para que podáis hacer estos cálculos junto del cliente, para que sea más fácil de tomar una decisión, de entender las ganancias asociadas a la utilización de nuestros productos y nuestras soluciones. Em, Hablamos de números muy altos, 270.000 euros por año, cuando estamos recuperando solamente 3%. Son números muy importantes y hablamos de un impacto muy grande en la rentabilidad de una planta.
Si una planta fotovoltaica tiene rentabilidad de 9 a 12% al año, si le vamos a dar más 3%, estamos aumentando la rentabilidad en 25 a 33%, que es un impacto muy grande y lo hacemos con 12.000 euros, no es nadie. Pero es un tema que necesita de educación, exactamente como los temas para la limpieza, y estamos seguros que la utilización de revestimientos será un procedimiento estándar en la industria dentro de algunos años, porque la optimización de performance es cada vez más un tema, y ahora que se están instalando baterías, ya no hay problemas tan grandes de curtailment en varias plantas. Optimizar la performance es un tema que se va a quedar cada vez más importante y como tal, la utilización de revestimientos también se va a quedar como una práctica más común. Eh, Todavía, Chemitec sigue educando el mercado, hablando con los clientes más grandes para que possamos sensibilizar para la utilización de este tipo de tecnologías, porque hace sentido, es la realidad. Um, Ahora tenemos 30 minutos para hablarnos un poco, para cualquier duda que tengan, pueden escribir y intentamos responder lo mejor que consigamos. Rialdo, y exactamente, para el uso de dron, el producto ha sido pensado para ser aplicado, ser pulverizado, esperar 5 minutos y hacer el enjuague. No hay cepillado naturalmente sabemos que la calidad de limpieza entre un dron y un robot no es comparable, pero hay muchos casos donde utilizar un dron hace sentido, sea porque el acceso no es fácil. Hablamos, por ejemplo, en centrales flotantes. Hay muchas centrales flotantes que utilizar un robot es un riesgo muy grande porque puedes perder el robot, o donde no tienes acceso a las placas. Um, o em, tenemos inclinaciones muy grandes, porque es un terreno más difícil y en los casos que hace sentido utilizar un dron, no existía una solución todavía, estaban limpiando solamente con agua y decidimos de desarrollar este producto, que es un producto sin cepillar, pero sabemos que no es comparable. Si puedes limpiar con robo, vas a tener una calidad de limpieza superior, pero en los casos que el robo no es una opción, el dron puede ser una opción interesante y tenemos solución para eso.
Sí, correcto. Carlos está aquí, Sí, puede confirmar eso. sí, correcto. Em, pero ese tipo de compuestos, benceno, tolueno, son compuestos orgánicos. Y como tal, nuestra recomendación es siempre empezar con el solar wash y, y si el solar wash no es suficiente, intentar con el RIA. En último caso, si el RIA no marcha, puede ser que el PRA, el Paint Removal Agent, pueda ayudar. Pero creo que entre el Solar Wash Protectant y el RIA, el Lichen Removal Agent, de los dos debe tener buenos resultados. No voy a hacer una gran pregunta. Ramón, óxido de cemento en el mismo panel. Tenemos experiencia con eso. Hablamos de este caso aquí. Es este. Este es exactamente el mismo caso de una planta con cemento y óxidos. El método de limpieza para esto ha sido aplicar el CRA primero, em, pulverizar, vaya a hacer la reacción con el cemento, cepillar, enjaguar, quitar todo y después aplicar el Metal Oxide Removal Agent, em, cepillar sin agua una vez más, después con agua para quitar todo. Primero el cemento, el CRA y después el MRA. El ROE generalmente se calcula basado en el megavatios o es calculado en base de tiempo de trabajo, cantidad de paneles. Em, Aquí nosotros para calcular el retorno de inversión utilizamos para tener una idea de la producción de una planta en determinado país, buscamos cuál es la irradiación media de la localización de la planta y después con eso y sabiendo la capacidad de la planta conseguimos tener una estimativa de la producción anual de energía. Em, y con eso después, trabajando por las pérdidas y los costes de producto y costes de mano de obra, llegamos al retorno de inversión. Pero es basado en los megavatios
de la planta, en la potencia de la planta, pero necesitamos de saber dónde se queda la planta para tener una idea de la irradiación media. La irradiación es que va a decir si una planta de 100 megavatios no produce el mismo si está en Inglaterra o si está en Puerto Rico. Um, es diferente. Pero datos de irradiación están disponibles, es fácil. Sí, este tipo de contaminación que puede ser quitado con el RIA, este tipo de hongos pueden ser quitados con el RIA y probablemente solo vais a necesitar de aplicar en la parte afectada. No vais a necesitar de aplicar en todo el panel. Sí, aquí no es muy visible, creo que eh, la suciedad se queda en el vidrio, no dentro de la placa, no creo. A veces parece que es exterior, pero ya está dentro de la placa. Pero para hongos como estos, el RIA es lo más indicado. Eh, yo creo teníamos ahí Manuel de Puerto Rico que tiene mucha experiencia con eso. Iván está escribiendo. Iván, para ese tipo de contaminante, probablemente vais a necesitar del Cement Removal Agent para quitar principalmente la parte de sal. em, que tenemos experiencia con eso. Normalmente será el producto indicado para la parte de sal, pero recomendamos empezar siempre con el Solar Wash Protect, que es el producto más tradicional, más sencillo. Y solamente si el Solar Wash Protect no funciona, entonces intentar un producto más especializado.
Ok, la presión máxima indicada por los fabricantes normalmente va a variar un poco con el fabricante. La presión máxima que yo he visto en los manuales de operación y manutención ha sido 40 bares de Q-Cells, lo creo. Lo más normal es decir hasta 10 bares. Pero cuando utilizan un dron, hay que tener en cuenta que un dron no vaya a pulverizar con el producto, el agua, ya con alguna distancia. Es muy diferente de utilizar 100 bares a 15 centímetros o utilizar 100 bares a 2 metros. Es muy diferente. Y ahí creo que el termo en español no sé, en portugués es buen senso. Tienes que utilizar una distancia que sea segura para que no se dañen las placas. Porque si vamos a mirar solamente la presión de agua permitida por los fabricantes, hablamos de un máximo de 40 bares y lo normal es un 10. Pero puedes tener 100, 180 bares, pero si estás a 3 metros de las placas, ya no vas a tener un impacto en la placa. Va a estar solamente pulverizando. Y normalmente los drones no están próximos de las placas por una cuestión de seguridad. Sí, tenemos una herramienta de cálculo para el ROI en Excel que podemos compartir. Lo más fácil es hablar con Carlos. Sí, Podemos compartir la herramienta para el cálculo del ROI. Es una herramienta simple de Excel que habemos hecho y puedes calcular para contaminantes y también para revestimientos. Me han preguntado qué sucede si algún equipo de servicio de limpieza no realiza el enjuague correcto de los productos Chemitec. Puede manchar los paneles. Sí, puede dejar manchas, pero no, el producto no va a dañar los paneles. Solamente puede dejar manchas si hablamos de productos como el Solar Wash Protect, Lichen Removal Agent, todos los productos que hacen espuma. Eh, Ahí pueden dejar manchas. Eh, los revestimientos como el Anti-Static Solar Armor y el de Solar Defender no manchan. Mismo no necesitan de enjuague porque están diseñados para ser, no dejar manchas después de limpiar. Y probablemente, si no haces el enjuague correcto, después de tener un poco de lluvia, todas las manchas van a desaparecer. Eso es garantido.
El marca del robot es Stanex. Es una marca que ha sido comprada recientemente por Sunbrush. Y ahora son vendidos por Sunbrush. Es una marca de Alemania. Es, puede escribir, es fácil. Sunex. Iván, este tipo de sociedad puede, puede llegar al punto que ya tiene un punto caliente y como tal puedes limpiar como quieras, que ya es posible de ver el cambio de color en el panel. Puede ser el caso, pero si el problema es reciente, de haberse capaz de limpiarlo más fácilmente, o limpiar una vez para quitar el exceso de suciedad que tienes y después intentar con el Cement Removal Agent, por ejemplo, para quitar el sal que está entrañado o algo así. Solamente con fotos es difícil. Ok, Kevin. Nosotros tenemos una cuenta solar que está próxima a una chimenea dentro de una cervecería industria. El chimenea es más de tipo un miel encima de los módulos que con los químicos de limpieza comunes. Orgánico. En este caso es un orgánico, yo diría el Lichen Removal Agent. Sería Lo lo mejor. más indicado, sí. Y como es una cervecería, puede ser parte de hongos también. Puede ser. Si tienes fotos, puedes compartir también Ese, para podermos vale. mirarlos y tener una idea. Alberto nos dice que no consigue escribir. Vamos a escucharlo. Ya no tenemos mucho más tiempo, pero vamos a intentar. Alberto, si quieres, y en este momento el micrófono está disponible. Solamente tienes que ligarlo y puedes hablar. Hola a todos, espero que estéis bien. No sé qué sucede, pero le decía a Carlos que no hay manera de poder escribir. Está como anulado la opción de poder escribir. Me refiero a los comentarios que hicieron en su momento los primeros, que no me acuerdo bien ahora si eran productos químicos contaminantes en los paneles. Pues nosotros ya lo hemos resuelto. Nosotros tenemos varios clientes con productos químicos y fuimos directamente con el LRA. ¿Vale? En Ujú. alguna opción, solamente nos apoyó el, este, el CRA
porque había alguna contaminación mucho más compleja. Pero con el RA fue espectacular y salió toda la contaminación. Aplicar el Solar Wash es desperdiciar el producto, es directamente desperdiciar. Para que tengamos una efectividad 100%, pues al final le hicimos, por decir una manera que decimos aquí, una aplicación con el ASA. Entonces, el cliente ha quedado muy satisfecho y a causa de eso hemos tenido más clientes recomendados por él, en el cual se ha durado más tiempo limpio y no ha tenido más inconvenientes. Entonces Ujú. ya vamos a empezar, creo que una segundo mantenimiento y le va a durar ya por lo menos entre 3 y 4 meses sin tocarlo. O sea, Perfecto. Sí, con este segundo, el primero fue drástico, fue complicado, se limpió completamente, quedó bien de bien. Y vosotros sabéis que cuando vosotros miráis por la línea de los paneles, siempre quedan a ver algunos lamparones en manchas. Entonces, sobre eso aplicamos el CRA y los quitó perfectamente. Y después luego lo hicimos con el ASA, entonces el ASA creó una capa protectora y ha durado mucho más tiempo de lo habitual. O sea, el éxito que estamos teniendo es abrumador y aparte a su vez cada día más aquí en Colombia nos están constantemente llamando por obra. El otro cliente que me enviaste es Carlos de la Costa, ¿vale? Sí, no frunzas el cejo porque me dijo el cliente que lo había llamado y lo enviaron aquí. Es un cliente que tiene un gravísimo problema en la costa con grasa, con carbón, con cemento y aparte a su vez, como está cerca de la costa, tiene salitre. El salitre es peor que el propio cemento. Pues en eso ya hemos hecho unas pruebas en unos stream y no lo podía creer. Llevaba 3 años sin hacer mantenimiento, ¿vale? Lo que típico que aquí que sigue. Sí, 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 sí. Sí, Bruno, levanta las cejas porque levanta las cejas porque es asombroso. Te voy a enviar las fotos. 3 años porque siguen la mentalidad de que no, no, los paneles se limpian con agua. Entonces, ese es el inconveniente. Y que hemos usado 3 productos, ¿vale? El CRA, el RA y el ASA para recuperar ese parque, ¿vale? Entonces, son 150.000 paneles que vamos a empezar a recuperar el parque. El rendimiento es muy bajo y muy mal lo que están teniendo. Entonces, eso quería comentarle, que no gastéis que no le vale la pena en algunas patologías complicadas con el Solar Wash. El Solar Wash es el alma de Chemitec, nos funciona al máximo en muchas cosas, pero cuando la contaminación es mayor, ir directamente al grano con pruebas como hacíamos antes, Bruno, ¿te acuerdas? Ujú. Probar de dosificaciones correspondientes a cada, me refiero a los que están empezando nuevos, probar puro, pero no tanto, probar dosificaciones, hacer las prueba y error, y entonces ahí se logra los éxitos. Gracias Perfecto. por... gracias. Gracias. Ok. Lilibet, em, aquí en el caso del mojo en el backsheet de las placas, eh, el producto va a marchar. La cuestión es que las cajas de derivación, donde salen los cables, no están preparadas para proyección de agua. No, porque vais ter que aplicar con algún rato de agua y no es garantizado que no pueda entrar agua en las cajas. Hay que ver con el fabricante de los módulos
para verificar el nivel de protección, el IP de la caja de derivación, a ver si es posible de limpiar utilizando un jato de agua. Pero si aplicas el RA en el mojo que está por dentro del módulo, te garanto que va a quitarlo. Pero hay que tener en cuenta que los módulos no han sido hechos para ser limpios por la parte interna. De la misma forma, Juan, el producto de drones puede ser utilizado para los bifaciales. Eh, una vez más, hay que considerar si la caja de derivación de la placa está lista para recibir jatos de agua. Si es un IP67 o yo creo que puede ser un poco más alto. Eh, y ahí es la limitación, pero sin duda para el producto de drones para bifaciales puede ser una solución interesante. Hay que confirmar si es posible de limpiar con agua la parte detrás, porque tienes todas las ligaciones ahí. Eh, que me lo ha mandado una foto. Este es relativo. De la cervezaría industrial. Ujú. Yo creo que intentar con el RA será lo más interesante. Puedes utilizar solo los Protect solamente para verificar si puedes utilizar un producto un poco más barato, pero creo que el RA puede ser posible. Todavía, Carlos está aquí exactamente Sí. para ayudar. Puedes mantener el contacto con Carlos después. Intentamos ayudarlo dentro del posible para intentar encontrar una solución, combinar productos o ajustar algún método de limpieza para llegar a buenos resultados. Sí, verdad. Estamos listos, Kevin. Gracias. ¿Más alguna pregunta? Hemos tenido bastantes. Muy contento con eso. Vale, perfecto, Rialde. ¿Alguna pregunta también que tengas después? Creo que estás en contacto con nuestro distribuidor local en Panamá, Mundo Eficiente, y también alguna pregunta más también puedes comunicar con ellos y ellos también están en contacto con nosotros y trabajamos juntos. Muy bien. Gracias por vuestra presencia. Como he dicho, este es el primero de una serie de webinars que queremos hacer. Nos quedamos en contacto
vía nuestra newsletter. Una vez que tengamos nuevas datas, informaremos vía newsletter y naturalmente las redes sociales también. Cualquier duda que tengan, pueden enviar para info@chemitech.pt. Carlos es nuestro sales manager para las Américas y estará en contacto con vosotros claramente. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo webinar, seguro. Gracias a todos.